Muy buenas gente, aquí Husky y bienvenidos a un vídeo más en el canal. Hoy os traigo otro de mis macitos de Commander. Sí, lo sé que llevamos una racha bastante larga de vídeos que no son partidas de nada, son solo vídeos enseñando cosas, que si compras, que si mazos, que si tal, pero no os preocupéis porque de cara a la semana que viene y la siguiente ya tendremos partida, ¿vale? Salvo que pase algo raro, ya tendremos partidas, porque me está costando un poquito cuadrar los horarios con la gente para poder venir a jugar, pero de cara a próximas semanas, que hay un poquito más de disponibilidad porque hay algún festivo y alguna cosa así, pues creo que va a ser más fácil y ya tendremos algo. De hecho, por cierto, os estoy preparando algunos formatos bastante guapos que son Magic, pero a la vez no, ¿vale? Ya sabéis, como ese solitario que subimos y como Battlebox y otros formatos de los que os he hablado, pues os estoy preparando vídeos de esos formatos y de otros nuevos que unos me los he inventado yo, otros me los han pasado, pero vaya, que son formatos bastante divertidos para ver y para disfrutar con las cartas. Hoy vamos a estar hablando, como os digo, de uno de mis mazos de Commander. En concreto este es el cuarto vídeo, por tanto es el cuarto color o la cuarta combinación de color, que es el mazo mono rojo. Para el mazo mono rojo voy a estar utilizando a Krenko, Barón de la Calle Ojalata, Baron of Teal Street, y este es uno de mis mazos favoritos. ¿Por qué es uno de mis mazos favoritos? Pues, y diréis, la verdad es que los que me conozcáis más tiempo de Magic y del canal de Magic Arena y todo el rollo, diréis, ¿cómo que mono rojo es uno de tus mazos favoritos? Si siempre estás hateando mono red y tal. No es lo mismo una mono red que un mazo mono rojo, ¿eh? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Una mono red como concepto de mazo agresivo de rayos a la cara no es lo mismo que una baraja simplemente de cartas rojas. ¿Por qué este es uno de mis mazos favoritos? Pues porque combina varias de las cosas que más me gustan. Los goblins me encantan, los tokens me flipan, los artefactos me encantan, sacrificar cosas me flipa. Entonces este mazo tiene todo eso y más, así que ¿cómo no me va a gustar? O sea, es que es un mazo que me encanta. Además, he de deciros que hasta ahora los tres mazos que os he enseñado, opinión arriba, opinión abajo, eran bracket 2, pero este que os voy a enseñar es bracket 3, ¿vale? Se podría jugar perfectamente en bracket 2, solo habría que cambiarle dos cartas, pero la verdad es que muchas de las cartas que lleva las lleva porque me encantan, porque me gustan mucho, y algunas de esas cartas son tutores y son parte de lo que quiere hacer la baraja, ¿vale? Son tutores a artefactos o son tutores a cartas al cementerio, entonces son cartas que si no estuvieran en el mazo no sería lo mismo, ¿vale? Por eso la mantengo en bracket 3 y ya que la tenemos en bracket 3 por culpa de esos tutores, le he añadido también la voluntad de Jeska, que luego lo veréis, que es un game changer. Ya que vamos a estar en bracket 3, pues por usar algún game changer, ¿vale? Ya que estamos en ese bracket. Pero si quisierais jugarla en bracket 2, como os digo, es muy factible. Luego os enseño un par de cartitas que podemos añadir para cambiar esto a bracket 2, obviamente quitando el game changer, que sería la voluntad de Jeska, y por otro lado quitándole dos tutores, porque el mazo lleva 4 tutores. Sí, si no me equivoco el mazo lleva 4 tutores, luego lo chequeamos, pero que lleva 4 tutores. Si jugamos 3 o menos, ya tendríamos un mazo que es bracket 2 en vez de bracket 3, ¿vale? O sea que si quitamos la Jeska's Will y quitamos uno de los 4 tutores que lleva el mazo, metemos un par de cartitas que ahora os propongo y ya tendríamos un mazo de bracket 2. Por si eso es lo que os interesa, que sepáis que la opción está ahí. Pero ahora sí que va siendo momento de que nos cambiemos aquí a la mesita y empecemos a desglosar este mazo de Krenko. Efectivamente, soy Husky McPromo y sí, esta es mi nueva camisa favorita, pero la pregunta que tendrías que estar haciéndote es cómo lo hago para tener tantas cartas de One Piece, Star Wars y Magic al mismo tiempo y no arruinarme por el camino. Y la respuesta a todo eso es Card Trader Zero, un servicio con el que ahorro muchísimo dinero en gastos de envío. Una vez que he comprado a vendedores de todo el mundo sin pagar ni un solo gasto de envío, decido que ya tengo suficientes cartas en el almacén y pido con un solo gasto de envío que me las manden todas de golpe. Además, en el almacén de Card Trader Zero, ellos se encargan de revisar cada pedido y la condición de cada carta para que todo esté exactamente como yo lo he comprado. Y si hubiera alguna incidencia, la resuelven por su cuenta sin siquiera molestarme. O sea que es un servicio perfecto para gente como yo, que juega varios juegos y tiene que estar ahorrando en todo lo que puede. Si todavía no lo has probado, es el momento de hacerlo. Y en la descripción de todos mis vídeos tienes un enlace y un código con los que puedes conseguir un 5% de descuento para tu primera compra. Yo no me lo perdería. Pues aquí estamos con este Return to Earth Boulder ecológico. Ya sabéis que me encantan esta línea de cajas de mazo que son ecológicas, me flipan, me gustan, además las han sacado en diferentes colores y están muy guapas. Y aquí tenemos a el señorito Krenko. Voy a ir dejando el mazo por aquí, vamos a hacer como en el último de Guisa y vamos a ir carta por carta o bloque por bloque mientras los vamos sacando de ahí. Y primero vamos a empezar con nuestro comandante, Krenko, Baron of Teal Street o Barón de la Calle Ojalata. Es un 3-3x3, tiene prisa y tiene dos habilidades relacionadas con tres cosas, con los contadores,
con los trasgos y con los artefactos. Y diréis, pero puestos a jugar Krenko, Husky, ¿no es mejor cualquiera de los otros Krenko, en concreto el que se gira para duplicarte los goblins? Pues sí, pero aquí no estamos para lo que es mejor, estamos para lo que a mí me gusta y lo que a mí me divierte. Y sinceramente, si tengo que tener un mazo de goblins, prefiero que sea un mazo de goblins vinculado a sacrificar cosas y artefactos y tal, que al simplemente meter goblins y pegar y ya está, ¿vale? Porque eso me parece bastante más aburrido. Las habilidades de Krenko son las siguientes. Por cierto, tengo este arte normal de Krenko porque me salió en un sobre, pero la idea es cambiarlo por el que os habré enseñado, que es el que tiene ese arte como de ficha de detective o de ficha policial, creo que se llama. Me lo quiero cambiar a ese arte, pero no me salió el normal y ya lo mantuve, pero vaya, la idea es cambiarlo a ese otro. Vamos con las habilidades de Krenko. Krenko es un 3-3 con prisa por 3 manás que si lo giras y sacrificas un artefacto, pones un contador +1/+1 en cada goblin que controlas, ¿vale? En cada goblin. Por tanto, aquí estamos combinando dos cosas de las que os hablaba. Por un lado, los artefactos, porque queremos sacrificar artefactos para hacer este efecto, y por otro lado, los goblins y fichas de goblins para poder poner el mayor número de contadores +1/+1 posible. Luego tiene una segunda habilidad, esta es la activada, luego tiene una habilidad disparada que dice siempre que un artefacto vaya a un cementerio desde el campo de batalla, y ojo, porque dice un cementerio vaya al cementerio desde el campo de batalla, es decir, un artefacto vaya al cementerio, no sé qué he dicho, que no sé si he dicho que un cementerio vaya a un artefacto, pero me lo ha parecido, así que repito, siempre que un artefacto vaya a un cementerio desde el campo de batalla, significa tanto nuestro como de nuestros rivales, es decir, si destruimos un artefacto de nuestros rivales, también se dispara el efecto de Krenko. Además, es interesante saber que dice cada vez que un artefacto, ¿vale? Por lo que si van varios artefactos, este efecto va a disparar por cada uno de esos artefactos. Además dice, si pasa, puedes pagar un mana rojo. Si lo haces, crea un token 1/1 de goblin, ese goblin gana prisa hasta el final del turno. Por tanto, el propio Krenko nos da tokens a los que ponerle los contadores, así que él mismo, él se lo guisa y él se lo come, ¿vale? O sea, es un motor por sí mismo de todo lo que queremos hacer en el mazo. Fichas, contadores y utilidad con artefactos, vamos a llamarlo, ¿vale? Así que bueno, eso en cuanto a nuestro comandante. Vais a ver que tenemos sinergias bastante chulas, pero ahora las iremos viendo. Y lo primero que vamos a hacer es hablar de los goblins, ¿vale? Porque dentro de un mazo de goblins, obviamente tenemos que tener un buen puñado de goblins. De hecho, ya veis que estoy separando bastantes, pero los tengo separados por funcionalidades, ¿vale? Todo esto de aquí, que es un buen taco de cartas, son goblins, pero hay goblins que responden a diferentes situaciones, a diferentes mecánicas, a diferentes utilidades, ¿vale? Para empezar me he hecho un bloque con los goblins que sacrifican goblins, porque por un lado vamos a tener a Krenko creando fichas de goblin, pero por otro lado vamos a tener otras formas de crear fichas de goblin, entonces ¿por qué no utilizar esas fichas de goblin para sacrificarlas y conseguir diferentes efectos? El primero y el más evidente es el del Skirk Prospector, el minero de Skirk, que sacrifica goblins para dar mana rojo. Entonces aquí directamente podemos sacrificar fichas para pagar la habilidad de Krenko y así dar más veces, o sea, crear más fichas mientras vamos haciendo el proceso. No es lo ideal porque al final ahí estás sacando un mana y una ficha y estás perdiendo la ficha para sacar un mana, o sea que realmente, salvo que tengas algún efecto de cuando muera un goblin haz algo, no es súper relevante, pero bueno, que sepáis que lo podéis hacer. Principalmente el Skirk Prospector lo queremos para poder aprovechar cuando llega un punto de la partida en el que tenemos muchos goblins y podemos utilizarlos para generar mana para hacer efectos o para generar daño directo a los oponentes, porque tendremos también cartas de cuando muera un goblin haz algo, cuando muera un goblin haz daños y cosas así, así que el minero ahí lo vamos a poder aprovechar también. Otro de los goblins, bueno, o el otro, mejor dicho, que aprovecha este tipo de efectos es el Goblin Chirurgion, que este lo veríais ayer en mi vídeo de las compras porque me llegó ayer, bueno, me llegó hace un par de días, pero yo hice el vídeo ayer y por fin está en el mazo. Este goblin me encanta porque tiene un dibujo increíble, o sea, bueno, vosotros lo estaréis viendo en pantalla, pero está ahí la enfermera goblin cortándole la pierna con un serrucho al otro goblin, en plan, que está tan normal, o sea, ¿por qué narices le están cortando la pierna? Pero bueno, básicamente esto es un 0-2 por un mana rojo que dice, paga 0, sacrifica un goblin y regenera la criatura objetivo. Entonces lo que vamos a hacer con esto es sacrificar esas fichas de goblin para proteger a nuestros goblins más importantes. Por ejemplo, me van a destruir a Krenko, pues me sacrifico una ficha y regenero a Krenko, ¿vale? Y así es como podemos aprovechar para evitar todo el removal que podamos. Que nos tiran un barremesas, salvo que sea la ira de Dios que no permite regenerar o la Damnation, vamos a poder utilizar la mitad de nuestros goblins para hacer que se regenere la otra mitad de nuestros goblins. Así que en concreto el Goblin Chirurgion me parece también una de las piezas clave de la baraja. Seguimos con más goblins. En esta ocasión tenemos los goblins que serían un poquito más
vamos a llamarlos típicos, ¿no? Típico mazo de goblins de ¿qué hace un mazo de goblins? Pues te juega un lord que da +1/+1, ¿no? Y todos los goblins tienen +1/+1, luego otro +2/2, +3/3, te pego, tal. Pues este bloque son 6 cartas que van un poquito en ese hilo de lo que sería un mazo más tradicional agresivo de goblins. Por un lado tenemos el jefe de guerra Trasgo o el Goblin Warchief, que es por 3 un 2/2 prisa, que reduce en 1 el coste de tus goblins y además hace que tengan prisa, por tanto ya podremos hacer otros efectos de forma inmediata conforme lo juguemos. Hablando de dar prisa, tenemos el Cacique Trasgo o el Goblin Chieftain por 3, 2/2. Este tiene prisa, les da prisa a tus otros goblins y además les da también +1/1. Este reduce el coste y este les da +1/1, pero el efecto de dar prisa lo hacen los dos, ¿vale? Más cositas. Pues tenemos el Señor de la Horda de Rundveld. Por 2 maná, 1/1. Los trasgos que controlas, aparte de él, o sea, los otros trasgos que controlas tienen +1/1. Siempre que este u otro goblin que controlas muera, exilias la primera carta de tu biblioteca y si es una carta de criatura trasgo, puedes lanzar esa carta hasta el final del próximo turno. Entonces esto ya también tiene una sinergia interesante porque podemos sacrificarnos los goblins con el Skill Prospector para sacar maná y dispararemos el efecto de Rundveld para sacar más cartas del top de nuestro mazo y si son goblins poderlas jugar. No todo nuestro mazo son goblins, obviamente, pero tenemos el efecto de que lo podemos llegar a utilizar, ¿vale? Más cositas. Hobgoblin Bandit Lord. Este es por 3, un 2/3, que les da +1/1 a tus otros goblins y que pagando un mana rojo y girándolo hace daño a cualquier objetivo igual a la cantidad de goblins que han entrado al campo de batalla bajo tu control este turno, ¿vale? Entonces, si somos capaces de crear varias fichas en un turno, esto puede llegar a hacer 5, 6, 8 daños. Si tenemos el Krenko que pone fichas, que luego lo veremos que está en el mazo también, podemos llegar a hacer muchísimos daños con este Hobgoblin, ¿vale? Otro efecto de +1/+1 es el Goblin Trashmaster. Tus otros goblins tienen +1/+1, este es un 3/3 por 4 y dice sacrifica un goblin para destruir un artefacto. Esta es una sinergia súper buena también porque como os he dicho, Krenko no necesita que el artefacto sea nuestro para disparar la habilidad. Entonces podemos sacrificarnos un goblin, destruir un artefacto de un oponente, pagar un mana rojo, crear un goblin, sacrificamos ese goblin, destruimos otro artefacto de un oponente, pagamos un mana rojo, ponemos otro goblin y así, ¿vale? O sea que tenemos formas u opciones de hacer hate absoluto a los artefactos de nuestros rivales. ¿Lo vamos a hacer por defecto a todo? No necesariamente, ¿vale? No hace falta que lo rompamos todo simplemente por joder, pero yo qué sé, pues un rival tiene un Sol Ring, pues igual sí que se lo queremos romper. Un rival tiene un puente engañoso, pues seguramente se lo queremos romper, ¿vale? Cosas de ese estilo. Y el último de estos efectos es el Battlecry Goblin. Por 2 mana 2/2, que si pagas 2, tus goblins tienen +1/+0 y ganan la habilidad de prisa. Y luego tiene Pack Tactics, que es que cuando ataca, si has atacado con un total de 6 de poder o más, creas un token 1/1 de goblin que está girado y atacando. Entonces realmente todos estos goblins son principalmente para darnos efectos generales a los goblins, ¿vale? Ya sea +1/+0, +1/+1, prisa, reducción de coste, utilizarlos para robar, utilizarlos para hacer daño, utilizarlos para destruir artefactos, pero en general todo efectos útiles con los goblins, ¿vale? Seguimos con más goblins y ahora tenemos, bueno, vamos a llamarlo la sección de fichas. A esto vamos a llamarlo la sección de fichas. Sí, hasta aquí. La sección de fichas tenemos los otros dos Krenkos, ¿vale? Por un lado tenemos el Krenko Teen Street Kimping. Este es por 3, 1, 2. Cuando pega le pones un contador +1/+1 y luego creas fichas de trasgo igual a su fuerza, ¿vale? O sea que mínimo vas a pegar y vas a poner 2 y a partir de ahí pues lo que vaya subiendo en fuerza el Krenko. Y luego tenemos el Krenko Mob Boss. Por 4, 3, 3 lo giras y pones X fichas de Goblin 1, 1, donde X es el número de goblins que controlas. Este es el que nos duplica, entre comillas, los goblins y es el que vamos a poder utilizar más fácilmente pues para hacer muchísimos daños con el Hobgoblin que hemos visto antes, pagando un mana rojo, para hacer un ataque super bestia porque todos tienen prisa, para sacrificarlos para agregar un montón de maná, para sacrificarlos para regenerar nuestros bichos más importantes, lo que consideremos, vaya. Entonces estos son los dos Krenkos que llevamos en el mazo, aparte del comandante, y luego tenemos otros efectos de creación de fichas, algunos más sencillos, como el Sear Slicer Goblin, 2/1/2 con raid, al final del turno si has atacado creas un token 1/1, ¿vale? Tenemos también General Crit, la crea rayos, por 3, 2/2, siempre que uno o más trasgos que controlas ataquen, creas una ficha de trasgo 1/1 girada y atacando, y siempre que otra criatura que controlas entre, la General Crit hace un daño a cada oponente. Entonces esto con esto es una locura, porque yo de repente hago así, pum, creo 10 goblins, pum, 10 daños a todos los oponentes, ¿vale? Porque cada vez que entre otra criatura hacemos un puntito de daño
a cada oponente. Entonces este tipo de sinergias pues sí que son un poquito más lo clásico de Goblins, pero ya os he dicho que a mí me encantan los mazos de fichas, entonces pues poder utilizar esa sinergia dentro de este mazo me gustaba también un montón. ¿Qué más cositas tenemos en cuanto a creación de fichas? Pues tenemos el Siegegang Commander, entra al campo de batalla y crea 3 goblins, y luego pagando 2 podemos sacrificar un goblin para hacer 2 puntos de daño a cualquier cosa, o sea que nos sirve como creador de fichas, nos sirve como goblin, nos sirve como efecto de removal y nos puede servir incluso como win condition, porque llega un punto que a lo mejor tirando daños a la cabeza podemos matar a alguien. Tenemos también una nueva de Etherdrift, el matón del escuadrón gritón, por 3 mana 2-3, enciende el motor. Esta es la única carta de enciende el motor que llevo en el mazo, pero bueno, yo que sé, a lo mejor funciona en algún momento, sirve para algo. Los otros trasgos que controlas tienen la habilidad de prisa, al comienzo del combate en tu turno creas una ficha de trasgo 1-1 que tiene que atacar cada combate y con la velocidad máxima lo giras y agregas un mana rojo por cada trasgo. Claro, esto de agregar un mana rojo por cada trasgo con cartas como Krenko y demás va a ser súper útil porque da muchísimo mana y puede servir de win condition agregando mana suficiente para que el Siegegang tire daños a la cabeza. Entonces, a priori, la velocidad máxima en este mazo se puede conseguir bastante fácil porque tenemos muchas formas de hacer puntitos de daño sueltos, ¿vale? Y por último tenemos a Pasalic Mons, 3 mana 2-2. Cuando él u otro goblin que controles muera, Pasalic Mons hace un daño a cada objetivo, ¿vale? Entonces aquí es donde vamos con lo de me sacrifico un goblin para sacar un maná, te hago un punto de daño. Sacrifico un goblin para hacer 2 puntos y uno más 3, ¿vale? Y con eso podemos hacer esas tiras de daño para rematar oponentes. Luego dice paga 4, sacrifica un goblin y crea 2 goblins, o sea que también si tenemos capacidad para generar mucho maná, pues Pasalic Mons nos puede hacer más goblins, ¿vale? Por cada uno que sacrifiquemos hacemos 2 adicionales. Ahora tenemos una sección que sería la de robo de cartas, entre comillas, ¿vale? El que es robo de cartas un poquito más al uso es el Goblin Ringleader, por 4 mana 2-2 con prisa. Cuando entra, revelas las primeras 4 y todo lo que sea Goblin te lo pones en la mano, lo que no sea Goblin se va al fondo del mazo, ¿vale? O sea que también es una forma interesante de robarnos algunos Goblins adicionales. Uno más concreto es la Matrona Trasgo, por 3 un 1-1, que cuando entra te buscas un Goblin y te lo pones en la mano, o sea que con este nos vamos a buscar el Goblin concreto que nos haga falta en cada momento, dependiendo de la situación de partida. Y por último tenemos el Conspicuous Snoop. Este es por 2 un 2-2, que te deja jugar con la parte de arriba del mazo revelada, bueno, te obliga de hecho, y puedes jugar goblins desde la parte superior de tu biblioteca. Mientras que la carta de tu biblioteca, o sea, la carta superior de tu biblioteca sea un goblin, este bicho tiene las habilidades de ese goblin, ¿vale? O sea que si en el top tenemos un Krenko de los que ponen fichas, pues esto tiene esa habilidad. Si tenemos el que se sacrifica para dar maná, pues también tiene esa habilidad y así. Como os digo, no es un mazo que esté súper plagado de goblins, pero bueno, tenemos un número decente de goblins y yo creo que podemos aprovechar todo ese tipo de efectos. Luego tenemos... Creo que voy a dejarme los de artefactos para el final, porque esa es la segunda temática del mazo, la de los artefactos, entonces así hilamos un poquito. Y ahora tenemos 4 goblins que yo los llamo de utilidad, ¿vale? Porque hacen cosas distintas. Por un lado tenemos el tirador de primera trasgo, Goblin Sharpshooter, por 3-1-1, no se endereza en tu paso de enderezar, pero siempre que una criatura muera, se endereza. Podemos enderezarlo cuando muere algo o podemos sacrificarnos algo para que esto se enderece también, si queremos hacerlo. Si lo giras, hace un punto de daño a una criatura o a un jugador objetivo. Entonces esto, contra mazos de tokens que te bajan un montón de unos, haces daño, se endereza, daño, se endereza, daño, se endereza y te cargas todos, ¿vale? Por eso está tan guapo. Si es un ejército un poquito más grande, pues podemos hacer daño, me sacrifico un goblin, se endereza, daño, me sacrifico un goblin, se endereza, daño, se muere, se endereza, daño, me sacrifico un goblin, se endereza y así, ¿vale? O sea, en general da muchísimas opciones, sobre todo si le damos prisa, para que sea por sorpresa, en plan, lo juego, ratatatatata y ya está. Si tengo que pasar el turno y que me toque, va a ser más difícil que esto llegue a hacer alguna cosa, ¿vale? Más cositas. Draconautics Engineer, esta la metí en Etherdrift también. Es curioso porque de Tarkir no he metido nada, pero de Etherdrift metí un par de cartas o 3. En Tarkir había un Goblin que no está mal, tiene movilizar y pagando 2 se sacrifica para hacer daño a cualquier objetivo igual al número de... No sé si es cualquier objetivo o esa criatura, creo que esa criatura o Planeswalker o algo así. Se sacrifica para hacer daño igual a las criaturas que controlas. No es malo, pero no me termina de gustar para el mazo, ¿vale? Sin embargo, los de Etherdrift sí que me gustaron bastante. El ingeniero este es por 2 un 2-2, que pagando 1 tiene un agotar, que es que tus otras criaturas tienen prisa y le pones un contador +1/+1 a esta. Y luego tiene un agotar por 4 que crea un token de dragón dinosaurio 4-4. Yo qué sé, pues me hacía gracia lo de poder dar prisa con esto y también lo de poder crear el 4-4, así que lo metí al mazo. De momento se queda, ya veremos más adelante. Otra cartita interesante, Breeches, calzón, Eager Pillager, 3 mana 3-3, daña primero
Y dice, siempre que un pirata que controle ese ataque, elige una que no sea elegido este turno, entre crear un tesoro, que una criatura no te pueda bloquear o exiliar la primera carta de tu biblioteca y poderla jugar este turno. No llevamos muchísimos piratas en el mazo, ¿vale? Llevamos creo que 4 o 5 piratas. Pero bueno, tampoco es el objetivo. La movida es que este puede pegar y te crea un tesoro, o puede pegar y hace que una criatura no pueda bloquear, ¿vale? O puede pegar y exiliarnos una carta. La idea es que lo podamos usar a él como cosa única, pero como tenemos 3-4 piratas más en el mazo, también podemos usar los 3 efectos de vez en cuando, ya que encima nos los podemos buscar y cositas así, y está interesante. Luego tenemos el pelotón Aki, por 6 manás es un 6-6, que siempre que una o más criaturas modificadas que controlas ataquen, enderezas todas las criaturas modificadas que controlas. Después de esta fase de combate hay una fase de combate adicional. Esta habilidad solo se dispara una vez por turno. Entonces lo que hacemos es que con el propio Krenko todas nuestras criaturas son modificadas porque les ponemos un contador +1/+1, así que podemos utilizar esto para pegar, hacer un combate adicional y volver a pegar con todo. Solo se dispara una vez por turno, así que solo lo vamos a poder utilizar una vez, pero bueno, dentro de lo que cabe, con tener un combate adicional yo creo que está bastante bien. Es algo situacional que a veces nos puede servir para ganar la partida. Y ahora tenemos los goblins que hacen sinergia con artefactos. Como veis hay un buen taco, son 3 y 3, 6 y 3, 9, o sea es el grupo que más cantidad de goblins tiene, porque el mazo principalmente va de goblins y artefactos, aunque luego tenemos el subtema de las fichas y todo esto, los goblins y los artefactos son nuestros temas principales. Entonces, empezamos. Goblin Welder. Por un mana 1/1, si lo giras, eliges un artefacto en el cementerio y un artefacto en juego y los intercambias, ¿vale? Da igual que sean nuestros o del rival, tienen que ser del mismo jugador las dos cosas. Es decir, puedo quitarme un artefacto que tengo en juego, por ejemplo un token de tesoro, y traerme un artefacto del cementerio que puede ser de cualquier coste, lo cual hace que esté rotísima esta habilidad. Pero es que aparte, si el rival tiene, por ejemplo, un Sol Ring y tiene en el cementerio una tierra artefacto, pues le podemos cambiar el Sol Ring por la tierra artefacto, o le podemos, yo que sé, quitar típico artefacto de coste súper alto en plan portal apirexia o cosas así, y le dices, mira, ¿ves ese ornitóptero que tienes en el cementerio? Pues te lo vas a cambiar por tu portal apirexia. Obviamente nadie jugaría ornitóptero y portal apirexia en el mismo mazo, o yo creo que no, pero me entendéis, ¿no? El ejemplo, que podemos usarlo para nuestro beneficio o podemos usarlo para evitar amenazas de los rivales. Tenemos otra carta muy parecida, que es el Ingeniero Trasgo. Por 2 mana 1/2, cuando entra al campo de batalla puedes buscar en tu biblioteca una carta de artefacto, ponerla en tu cementerio y luego barajar. Este es uno de los tutores del mazo y es una de las cartas que más me gustan de la baraja, ¿vale? El primer tutor ya lo hemos visto, que era la Matrona Trasgo, el segundo tutor es este Ingeniero Trasgo, ¿vale? Buscamos artefactos, los ponemos en el cementerio, da igual lo que busquemos, podemos buscar cualquier artefacto. Lo que pasa es que luego, pagando un mana rojo y girándolo, sacrificas un artefacto para regresar otro artefacto del cementerio al campo de batalla, pero ese artefacto tiene que costar 3 o menos. Entonces, si con esto tutoreamos un coste 4 o 5, lo podemos hacer, pero luego no lo podremos traer al campo, porque tiene que ser de 3 o menos. Pero si tenemos el Goblin Welder, este puede tutorear el artefacto que sea y este se encarga de traerlo al campo de batalla, ¿vale? Por eso me gusta muchísimo la sinergia que hacen estas dos cartas juntas. ¿Qué más cositas tenemos de este estilo? Pues tenemos, por ejemplo, el Scrap Welder. Por 3 manás es un 3-3 que lo giras, sacrificas un artefacto que cueste X y regresas un artefacto de tu cementerio que cueste X o... menos de X de tu cementerio al campo de batalla y gana prisa. Lo de ganar prisa es un poco irrelevante, pero bueno. Básicamente con esto lo que haces es te sacrificas un coste 3, te pillas un coste 2, te sacrificas un coste 4, te pillas un coste 3, y luego veréis que tenemos algunas interacciones bastante chulas con eso, ¿vale? Porque tenemos varios artefactos que cuando mueren traen cosas y cosas de ese estilo. Eso en cuanto a goblins que se pueden usar para traer artefactos del cementerio. Ahora tenemos también goblins que crean artefactos, como por ejemplo el Enterprising Scallywag. Este bicho dice al principio de tu paso final, si has descendido, cosa que en este mazo hacemos bastante, lo de descender, porque mandamos artefactos al cementerio y mandamos criaturas al cementerio, creas un token de tesoro. Ese token de tesoro nos sirve para la habilidad de Krenko, ¿vale? Porque recordad que la habilidad de Krenko salta cada vez que se muere un artefacto. Entonces, si sacrificamos un tesoro, la habilidad de Krenko salta y podemos pagar el mana rojo del propio tesoro para pagar esta habilidad y por tanto tenemos un 1-1, es decir, por cada tesoro que sacrifiquemos Krenko nos permite crear un 1-1, luego podemos hacer un contador a todos y como todos tienen prisa podemos pegar un ostión, por ejemplo, cosas así se pueden hacer. Más cositas interesantes con los artefactos, a ver, pues este hemos dicho que era para crearlos.
Aquí tenemos uno que es para castigar los artefactos rivales, porque dice, bueno, es el 3 Urnaver, es por 3 manas un 3-2, que siempre que un oponente gire un artefacto para sacar mana, ganamos el control de ese artefacto, ¿vale? Entonces, si los rivales tienen un Sol Ring, un Mox, cualquier cosa de ese estilo, nosotros ganamos el control de ese artefacto hasta el final de nuestro próximo turno. Por tanto, si lo usan, nos lo dan, nosotros ya lo usaremos en nuestro turno y luego lo sacrificaremos para sacarle diferentes ventajas, ¿vale? Esa es un poquito la idea o la gracia. Más cositas, pues tenemos por ejemplo el Crime Novelist. Este también es un Goblin de coste 3 que dice siempre que sacrifiques un artefacto, pon un contador +1/+1 en este bicho y agrega un mana rojo. Entonces este mana rojo también nos sirve para pagar el efecto de Krenko, por tanto también nos da mucha utilidad en ese sentido. Y tenemos 3 cartitas más de Goblins para los artefactos. Por un lado tenemos a Slovad, Goblin Tinkerer. Sacrificas un artefacto para que un artefacto gane indestructible hasta el final del turno, de forma que podemos proteger nuestros artefactos o alguno del rival si nos interesa, porque no tiene por qué ser nuestro. Luego tenemos también el Hedron Detonator, por 3 mana 2-3, siempre que un artefacto entre al campo de batalla bajo tu control, hace un punto de daño a cada oponente. Entonces con esto, cada vez que vayamos usando cosas para crear artefactos, para crear tesoros, para devolverlos del cementerio, con esto vamos a ir haciendo puntitos de daño. Y luego dice que si lo giras y sacrificas 2 artefactos, exilia la primera carta de tu biblioteca y la puedes jugar este turno, así que más ventaja de cartas. Y la última que tenemos es el Krark Clan Stoker, por 3 mana 2-2, que si lo giras y sacrificas un artefacto, agregas 2 manas rojos. Así que con esto podemos agregar 2 manas rojos, uno lo podemos utilizar para la habilidad de Krenko y el otro nos sobraría para hacer otra cosa, o dependiendo de lo que queramos hacer podemos utilizar esos 2 manás para otro efecto, ¿vale? Eso en cuanto a los Goblins. Ahora vamos a pasar a los artefactos. Y empezamos por los artefactos de maná o los artefactos con utilidad de maná. Vamos a empezar por el Sol Ring, parte típica. Normalmente sabéis que en los mazos monocolor no tiendo a llevar Sol Ring en todos. En este lo llevo porque es un artefacto, obviamente, y me viene bien, pero también porque me ayuda a jugar Krenko en turno 2 y puedo empezar a hacer mesa antes y cosas así. Pero porque también llevo muchas cartas incoloras, entonces el doble incoloro del anillo solar pues me puede ayudar también a curvar cositas. Medallón de rubíes, tus hechizos rojos te cuestan 1 menos. Es un artefacto, hace sinergia con el mazo y encima me reduce el coste de todo lo que juego que sea rojo. Luego tenemos 2 cartitas un poquito más normales de dar mana. Por un lado está el estandarte heráldico, eliges rojo cuando lo juegas, ¿vale? Y te da mana rojo si lo giras y tus criaturas rojas tienen +1/+0. Y por otro lado el estandarte de retazos, por 3 mana, cuando entra eliges un tipo de criatura, yo voy a elegir siempre Goblin en este mazo, las criaturas de ese tipo tienen +1/+1 y lo giro y agrega un mana de cualquier color, que en este caso también va a ser rojo. Y el último artefacto que nos queda es el monumento a Hazoret. Por 3 te cuesta 1 menos lanzar hechizos de criaturas rojos, o sea que todos nuestros Goblins van a costar 1 menos, y siempre que lances un hechizo de criatura puedes descartar una carta, y si lo haces robas una carta. Y este efecto me gusta muchísimo porque podemos descartarnos cartas menos relevantes, maná que nos está sobrando, algún artefacto que nos podemos traer de vuelta del cementerio después para poder conseguir cartitas adicionales. Ahora tenemos artefactos que son carne de sacrificio, ¿vale? Artefactos que solamente están en el mazo porque son muy buenos cuando los sacrificas. Por ejemplo, tenemos el Icor Wellspring, cuando entra robo carta, cuando va al cementerio robo carta. Entonces con esto lo juego, robo carta, lo sacrifico con Krenko, robo carta. Lo puedo traer una y otra vez con el Goblin Welder, puedo hacer, me lo mando al cementerio, robo carta, me traigo otra cosa y ahora me tiro otra cosa, me traigo esto, robo carta, me lo vuelvo a mandar, robo carta y así, ¿vale? Podemos hacer esa interacción muchas veces. Y lo mismo con el Mycosynth Wellspring. Lo que pasa es que este, en vez de robar carta, me busca una tierra básica y me la pone en la mano. Entonces con esto podemos vaciarnos el mazo de tierras básicas para robar mejor mientras estamos haciendo nuestras sinergias de artefactos una y otra vez. Este caso la Price Statue es exactamente lo mismo, pero ni roba ni busca tierra. Esto lo que hace es crear un tesoro. Entonces jugamos esto, creamos un tesoro, lo sacrificamos, creamos un tesoro y en un solo artefacto de coste 2 hemos conseguido 3 artefactos para poder usar, sacrificar, agregar maná, lo que queramos hacer con esos tesoros, pero la idea un poquito es poderlos mandar una y otra vez al cementerio y al campo de batalla para que nos vaya dando más y más tesoros, ¿vale? Y el último es el Experimental Synthesizer o sintetizador experimental. Por un mana rojo, cuando entra y cuando sale del campo, exilias la primera carta de tu biblioteca y hasta el final del turno la puedes jugar. Entonces esto es lo mismo, lo juego, exilio, la puedo jugar, lo sacrifico, exilio, la puedo jugar, me lo devuelvo otra vez al campo, exilio, la puedo jugar y así una y otra vez igual que los otros, ¿vale? Estos 4 artefactos son los que yo llamo la sección piruleo de lo subo, lo bajo y voy sacando ventajitas.
A ver, luego tenemos aquí 3 cartas que son también de utilidad. Por un lado tenemos el Engrampacráneos, vamos a crear muchas fichas de Goblin 1-1 que se van a morir con esto y nos van a dar robo de cartas. Además el maná para equipar lo podemos sacar muy fácilmente. Si tenemos algún efecto de +1/+1 y nuestros Goblins son 2/2, ya no se van a morir cuando los equipemos, pero para eso tenemos efectos de sacrifica un Goblin para hacer cosas, ¿vale? Para poderlos equipar y seguir dándonos maná y seguir robando cartas y lo que queramos hacer. Entonces carta yo creo imprescindible, además es artefacto y hace sinergia con el mazo. Luego tenemos el Academy Manufactor. Si fuéramos a crear una pista, una comida o un tesoro, en lugar creamos uno de cada. Entonces, claro, esto por ejemplo con la Price Statue funciona que flipas, porque entra, me da un artefacto, una comida y una pista, o sea que con un artefacto estoy creando 4, me lo sacrifico, creo otros 4, o sea, bueno, creo otros 3, me lo vuelvo a entrar, creo otros 3, me lo sacrifico, creo otros 3. Funcionan muy bien en sinergia este tipo de cartas junto con este, y aparte tengo más efectos de crear tokens de tesoro y demás, así que lo podemos aprovechar mucho. Y el último es un poquito carta curiosa, ¿vale? Porque dice, es el Liquid Metal Coating. Por 2 manás no hace nada, ¿vale? No da maná, no hace nada, pero si lo giro puedo convertir un permanente objetivo en artefacto, además de sus otros tipos. Entonces puedo convertir una de mis criaturas en artefacto para sacrificarlo con Krenko si quiero, o puedo convertir cosas de los rivales en artefactos, de forma que se las puedo quitar de la mesa con el Goblin Welder, se las puedo destruir con efectos de destruir artefactos y cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces esta carta es un poco la cabronada, la llamo yo, del mazo, porque lo puedes utilizar para joder a otros, pero por norma general lo voy a utilizar sobre todo para mi propio beneficio, ¿vale? Llegamos a la parte de piruleo y fantasía, donde tenemos estos 4 artefactos, de hecho son los últimos 4 artefactos del mazo, y es que estos son los que pueden combar, ¿vale? Y hacer loops en el mazo. Por un lado está el Myr Retriever, cuesta 2 y cuando muere regresas un artefacto de tu cementerio a tu mano, ¿vale? Recuperas cualquier artefacto que no sea el mismo, da igual el coste. Luego tenemos el Junk Diver, por 3 manás, bueno, es un 1-1 que vuela, bla, 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 pero cuando muere regresas otro artefacto de tu cementerio al campo de batalla, ¿vale? Entonces es el mismo efecto, uno por 2 y otro por 3, pero recuperan cualquier artefacto. Y luego tenemos el Arrastrero de Chatarra, que dice, siempre que este u otro artefacto que controlas vaya a un cementerio desde el campo de batalla, regresa a tu mano una carta de artefacto que cueste menos, o sea, que tenga un valor de maná menos o inferior al que se ha muerto. Entonces, ¿qué pasa? Que si muere el Myr Retriever, recuperamos cualquier artefacto, si muere el Junk Diver, recuperamos cualquier artefacto, pero ¿y si tenemos estas 3 cartas juntas? Pues pasa que muere el Myr Retriever, recuperamos cualquier cosa, luego muere el Junk Diver, con el efecto del Trawler recuperamos el Myr Retriever, con el efecto del Junk Diver recuperamos cualquier otra cosa, volvemos a jugar nuestro Myr Retriever, lo volvemos a sacrificar, volvemos a recuperar este, lo volvemos a jugar, lo volvemos a sacrificar, volvemos a recuperar este y hacemos una y otra vez un bucle con estas 2 cartas gracias al efecto bueno, de las 3 realmente, porque con estas 2 solo ya no los podemos recuperar infinitas veces el uno al otro, pero con el arrastrero podemos añadir una tercera carta a la ecuación, ¿vale? Podemos meter por en medio un artefacto adicional de coste 1 o de coste 2 que queramos estar lupeando con nuestros efectos, o incluso de coste más alto, ¿vale? Porque estos pueden recuperar cualquier coste. ¿Y cómo hacemos esto? Porque diréis, Husky, pero con todo esto se te va a acabar el maná, ¿cómo haces eso? Pues lo hago con la pieza central y además creo que una de las más caras que lleva la baraja, que es la herrería del clan Krark. Esto es por 4 manás un artefacto, que si sacrifico un artefacto me agrega 2 manás al pool. Entonces si yo sacrifico esto tengo 2 manás, sacrifico esto tengo 4, vuelve esto a la mano, por 2 lo bajo, todavía me quedan 2, sacrifico esto, tengo 4, vuelvo a jugar esto, todavía me queda 1, lo sacrifico, tengo 3, vuelvo a jugar esto, tengo 1, vuelvo a sacrificarlo, tengo 3, vuelvo a sacrificar esto otra vez y así, ¿vale? Y así es como puedo ir haciendo una y otra vez loops recuperando sin necesidad de usar maná. Además, cada vez que se mueren estos artefactos estoy disparando cosas, que si efectos de cuando entran al campo de artefactos hacen daño, efectos de que cuando se muere un artefacto hago daños, el efecto de Krenko de que cada vez que se va un artefacto puedo pagar 1 y hacer más goblins, puedo hacer muchísimas cosas para aprovechar este tipo de loops, ¿vale? Y como os digo, solo con estas cartas ya puedes montar un bucle, pero puedes incorporar también otras cartas y hacer más opciones distintas, ¿vale?
Dejamos a un lado los artefactos y vamos a cartas interesantes. Por un lado tenemos los rituales del deck. Está el Brightstone Ritual, por un mana rojo instantáneo, te da un mana rojo por cada goblin en juego y cuentan los tuyos y los de los rivales, que eso a veces es importante porque a veces habrá más goblins en la partida y te da un mana rojo por cada uno de ellos. Y por otro lado tenemos el Battle Hymn, pagas 2 y te da un mana rojo por cada criatura que controlas. Entonces estas cartas, cuando hemos creado todos esos goblins con Krenko, no sé qué, no sé cuántos, pues estas cartas nos van a dar un empujón de mana brutal para poder hacer alguna jugada súper fuerte. Luego, más cositas. Tutores. Bueno, tutores son estos dos. Os he enseñado ya dos, que son la Matrona Trasgo y el Goblin Ingeniero, pues ahora tenemos dos más. Por un lado, Gamble o Arriesgar. Buscas en tu biblioteca cualquier carta, la pones en tu mano, pero luego te descartas una carta al azar. ¿Qué pasa? Que en este mazo lo de descartarnos al azar nos da un poquito igual, porque casi siempre lo que nos vamos a buscar es un artefacto y si nos va al cementerio no pasa nada porque tenemos formas de recuperarlo, ¿vale? Así que tampoco es el fin del mundo. Otra cosa es que lo usemos para buscar alguna carta en concreta que nos hace falta, tipo un Goblin o algo así, y tengamos la mala suerte de que nos la descartamos. Eso podría pasar, pero bueno, yo qué sé. También es parte de la gracia, es lo que lo hace divertida esta carta, ¿no? Por otro lado, Reckless Handling, por 2 manas conjuro, buscamos en nuestra biblioteca un artefacto, lo revelamos, lo ponemos en nuestra mano, barajamos y entonces descartamos una carta al azar. Si se descarta un artefacto de esta forma, le hacemos 2 daños a cada oponente. Entonces esto pasa un poquito lo mismo, lo que queremos es buscarnos un artefacto, tenemos ese factor riesgo que yo creo que a un mazo de goblins le pega mucho y por otro lado, si nos descartamos el artefacto, pues hacemos 2 daños a cada oponente, que dentro de lo que cabe no está mal. Como os digo, estos son 2 tutores y los 2 goblins que hemos visto antes son 4 tutores. Si queremos jugar en bracket 3 tendríamos que quitar 2 de ellos, ¿vale? Perdón, tendríamos que quitar uno de ellos. Con jugar 3 tutores ya estaríamos en bracket 2, ¿vale? Lo que pasa es que luego habría que quitar también la voluntad de Jeska, que la he dejado yo también dentro del mazo. Vale, más cartitas de value, de efectos distintos y todo el rollo. Tenemos por un lado Trash for Treasure. 3 manás, conjuro, sacrificamos un artefacto como coste adicional y regresamos cualquier artefacto de nuestro cementerio al campo de batalla. Pues este es uno de esos efectos que os decía que nos sirven para recuperar artefactos que nos hayan destruido, artefactos que se nos hayan descartado con los tutores o cosas del estilo. Tenemos también requerir respuestas, como coste adicional sacrificamos un artefacto o descartamos una carta. Generalmente vamos a sacrificar un artefacto porque para eso está esta carta en el mazo y robamos 2 cartas. Luego tenemos Big Score, por 4 manás, como coste adicional descartamos una carta, nos da 2 cartas, o sea, robamos 2 cartas y nos da 2 tesoros. Y luego tenemos otra carta que es igual, pero que en vez de pagar 3 y 1 rojo, son 2 rojos y 2, pero como el mazo mono rojo nos da absolutamente igual, que es propina inesperada. Este es exactamente lo mismo. Como coste adicional descartamos una carta, robamos 2 cartas y creamos 2 fichas de tesoro. Generalmente nos vamos a descartar, pues eso, tierras que nos sobren, algún artefacto que queramos en el cementerio, cosas del estilo. Y por último, el Game Changer del mazo, la Jeska's Will, la voluntad de Jeska. Esta carta va bien en el mazo principalmente por lo de exiliar 3 cartas y poder tener un pseudo motor de robo adicional, ¿vale? Pero lo del maná por cada carta en la mano de los rivales, aunque no es súper importante, a veces puede venirnos bien, porque este mazo pues hace sinergias muy divertidas y muy chulas y necesitan maná para ello, entonces sacarnos ahí 5 o 6 manás pues puede estar bien, ¿vale? Eso en cuanto a cartas así de, digamos, high value o importantes. Vamos a ver ahora algunos removals. No llevamos mucho, pero bueno, algunos removals. Por un lado tenemos el Goblin War Strike, por un mana conjuro, hace daño a un jugador, ¿vale? Igual al número de goblins que controlamos. O sea que con esto podemos matar a alguien por un solo mana. Empiezo goblins, 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 ¡pum! 20 daños a la cabeza o 30 daños a la cabeza y te mueres. Luego tenemos un removal sí más convencional, que es el Chaos Warp. Barajamos un permanente de quien sea en el mazo y sale una carta al azar de su top. La gracia del Chaos Warp es que es aleatorio, igual que los tutores en este mazo son aleatorios, pues este removal también, porque no sabemos lo que va a salir. Igual lo usamos para quitar algo de en medio y sale algo peor, pero esa es parte de la gracia, ¿no? Me parece que en un mazo de goblins ese tipo de efectos como que queda bastante guapo que estén. Luego tenemos Gleeful Demolition, destruimos un artefacto y si ese artefacto era nuestro, ponemos 3 goblins. Entonces, en principio, nosotros no tenemos problema en destruir nuestros propios artefactos, de hecho hasta nos interesa, pero tenemos también la opción de destruir un artefacto del rival si hace falta y si se muere un artefacto del rival, pagamos 1 y creamos un goblin adicional, ¿vale? Y por último tenemos Ráfaga Vandálica, destruye el artefacto objetivo que no controlas o por 5 hacemos sobrecarga y destruimos todos los artefactos que no controlamos. Si destruimos todos los artefactos que no controlamos, Krenko salta un montón de veces y podemos
hacer un montón de goblins, pero lo más interesante es que estas dos cartas destruyen artefactos y os he enseñado hace un momentito precisamente un artefacto que lo que hace, joder, lo he pillado justo, míralo, lo que hace es convertir cosas en artefactos. Entonces podemos decir, uff, esa Traxa me está ganando la partida, te la convierto en artefacto y te la destruyo, ¿vale? O cosas de ese estilo. Tampoco es que lo vayamos a hacer todo el rato porque solo llevamos estas dos cosas, pero está la posibilidad de poderlo hacer, ¿vale? Ahora llegamos al apartado de los encantamientos, ya estamos llegando al final de la baraja. El apartado de los encantamientos. Tenemos los más obvios, ¿vale? Que son Impact Tremors, siempre que entre una criatura bajo nuestro control hacemos un daño a cada oponente, como vamos a crear un montón de fichas, pues esto va a hacer un montón de daños. Y luego tenemos lo contrario, el Bombardeo Trasgo, que cuesta lo mismo, pero lo que hacemos es sacrificar una criatura para hacer un punto de daño a cualquier objetivo. Entonces con esto nos podemos ir sacrificando los goblins que nos sobren para ir haciendo puntitos de daño adicionales y tal. Luego, hablando de hacer puntos de daño, pues tenemos también los Broadside Bombardiers. Esto es un Goblin por 3/2/2, este está aquí, pero podría estar entre los Goblins, pero lo he preferido poner aquí porque ahora veis un poquito que hace un papel parecido al de estos, ¿vale? Por 3 mana 2/2, tiene amenaza, tiene prisa y tiene Boast, que es que si ataca puedes hacer un efecto adicional. Lo que dice es sacrifica otra criatura o artefacto, por tanto podemos sacrificarnos los artefactos, para que haga daño igual a 2 más el coste de maná o el valor de maná de lo que has sacrificado a cualquier objetivo. Entonces con esto nos podemos sacrificar los artefactos, hacer 4 daños, 5 daños, cosas así, o podemos sacrificarnos los tokens para hacer 2 daños y cosas de ese estilo. La verdad es que lo podría haber puesto tranquilísimamente con los goblins que tenían sinergia de sacrificar artefactos, pero no sé, lo he querido meter aquí con los encantamientos y ya se me había olvidado que lo había metido aquí, pero bueno. Y luego tenemos un último encantamiento, que es Pia's Revolution. Por 3 manas encantamiento, siempre que un artefacto que no sea ficha vaya a tu cementerio desde el campo de batalla, regresa esa carta a tu mano a menos que un oponente decida recibir 3 puntos de daño del Pia's Revolution. Entonces esto es una locura, porque cada vez que usamos el Goblin Welder nos mandamos un artefacto al cementerio y si alguien paga 3 vidas se queda en el cementerio, pero si no pagan 3 vidas nos vuelve a la mano y lo podemos volver a jugar, lo cual está maravilloso. Encima dice regrésalo a tu mano, no dice al final del turno ni nada, así que podemos incluso hacer bucles con esto, sacrificando cosas y recuperándolas y todo el rollo, a menos que quieran recibir daños. Por lo tanto, me gusta muchísimo esta carta en el mazo. Y llegamos a la última parte, que son las tierras, ¿vale? La base de maná de la baraja. Vamos a empezar por las tierras de utilidad y luego ya vemos las básicas. Bueno, las básicas realmente las podemos ver ya, son 22 montañas, ¿vale? O sea, ahí hay 4, 8, 12... 16, 20 y 22 montañas, ¿vale? Están también sin elegir el dibujo. En estas la verdad es que no tengo nada claro. Yo os voy a poner en pantalla la que ahora mismo considero que podría ser candidata, que si no me recuerdo mal es una montaña de espejismo o de saga de Urza, creo que de saga de Urza, porque me recuerda un poquito a la época de Legacy en la que yo jugaba Goblins y tal, pero la verdad es que estoy muy indeciso con qué montaña básica debería tener en el mazo de Goblins. Me gustaría que fuera full art y que si no fuera full art fuera rollo all frame o algo así. Entonces aquí os pido ideas. ¿Qué montaña creéis que le pega a esta baraja? Porque he estado buscando y no encuentro ninguna que me guste para poder comprar las 22 iguales. Así que ya me diréis, ¿vale? A ver si me dais ideas y me gustan. Entonces, tierras de utilidad. Empezamos por las que dan vinculación con los goblins. Por un lado tenemos Ciudad 3 Árboles, eliges un tipo de criatura, que en este mazo va a ser goblin, y te da mana incoloro o pagando 2 te da un mana rojo por cada... te da un mana rojo por cada goblin que tengas en el campo, ¿vale? Que controles. O sea, es como una cuna de Gaia, pero pagando 2 y solo por el tipo de criatura. Es decir, es una cuna de Gaia bastante más justa que la cuna de Gaia. Luego tenemos la Cavern of Souls o la Caverna de Ánimas, que lo que hace es que elegimos goblin y cuando paguemos mana rojo para jugar un goblin con esta tierra, ese goblin no se puede contrarrestar. Esta carta es algo carilla y es un poquito staple, vamos a decirle. Quizá pega más en un mazo... Bueno, es que este es bracket 3 realmente, no es bracket 2, entonces no lo veo mal tampoco. Pero realmente es que no soporto cuando la gente en Commander me tira counters a mi comandante o me tira counters a mis criaturas. Entonces por eso me gusta jugar la Cavern of Souls, ¿vale? Además la podemos tutorear con el Gamble, aunque nos la vayamos a descartar luego por mala suerte, pero la podemos tutorear. Y la última tierra que va en relación con los goblins es el Path of Ancestry, que elegimos goblin y cada vez que juguemos un goblin con el maná de esta tierra, adivinamos uno, que oye, pues tampoco está mal, ¿no?
Más cositas, tierras artefacto, porque este mazo tiene muchos artefactos y mucha sinergia de artefactos, y también si podemos vamos a aprovecharlo con las tierras, como por ejemplo con el Gran Horno, que da mana rojo, pero es una tierra artefacto, con la Ciudadela de Acero Oscuro, que da mana incoloro, es artefacto y es indestructible, y por último con el Treasure Vault. El Treasure Vault es una tierra súper interesante porque da mana incoloro y es artefacto, pero aparte si pagamos XX, es decir, si pagamos 2 veces X, la sacrificamos para crear X fichas de tesoro. Entonces esto nos puede generar muchos artefactos que nos sirven para lo que nosotros queremos hacer. Imaginaos, por ejemplo, que utilizamos la ciudad 3 árboles para sacar 10 manas rojos. Pagamos esos 10 manas rojos aquí y creamos 5 tesoros. Y con esos 5 tesoros los utilizamos para que Krenko consiga crear 5 goblins o 4 goblins, y luego el último tesoro lo sacrificamos para hacer, para hacer el quinto goblin y para dar un contador +1/+1 a todos nuestros artefactos. O sea que también estaría súper bien. No sé, me gusta la idea del Treasure Vault en este mazo haciendo tokens de tesoro adicionales. Eso en cuanto a las tierras artefacto. Y ahora nos quedan algunas tierras de utilidad adicionales. Por ejemplo, la Forgotten Cave, que la ciclo y robo carta. Tenemos también el pasaje del bribón para hacer imbloqueable a uno de nuestros bichos, por si acaso alguna vez nos hace falta para poder pegar o lo que sea algún daño letal. Luego vemos Sokenzan. Sí que es verdad que Sokenzan la llevo un poco porque es un mazo mono rojo y tal. Realmente no hay ninguna necesidad porque las fichas que crea no son goblins, son espíritus. Pero como llevamos varias legendarias, esto nos puede costar baratito y tal. Y al final pues es para llevar una montaña, llevo una montaña que hace algo más. Pero realmente no tiene necesidad. Si no os la queréis comprar, pues no os la compréis porque tampoco es súper importante. Luego tenemos otra tierra que funciona con artefactos, que es la Buried Ruin, la ruina enterrada, si no recuerdo mal. Pagando 2 y girándola se sacrifica y regresa un artefacto de nuestro cementerio a nuestra mano, o sea que tenemos ahí una segunda vida para un artefacto. Luego tenemos la sala de guerra, que pagamos 3 y una vida la giramos y robamos una carta, porque nuestro comandante es de un color, entonces pagamos solamente una vida. El castillo Embereth, no me acuerdo ahora cómo se llama esto en... El Castle Embereth, no me acuerdo cómo se llama en castellano. Castillo de Monteascua o algo así, bueno, no me acuerdo. Entra enderezado si tenemos una montaña, que en este mazo debería ser fácil, da mana rojo, y por 3 y girarlo nuestras criaturas ganan +1/+0, así que para ese plan más agresivo de pegar con los goblins pues funciona. Y la última tierra de utilidad que tenemos es Arena of Glory. Esta tierra me encanta porque si pagamos un mana rojo y la hacemos exer, si la espoleamos, da 2 manas rojos, es decir, podemos girar 2 tierras para agregar 2 manas rojos, pero a cambio dice, si este mana se usa para una criatura, esa criatura gana prisa hasta el final del turno. Entonces se puede dar la situación en la que no tenemos uno de nuestros goblins que dan prisa, pero con esto podemos conseguir que ese goblin tenga prisa si lo necesitamos para algo muy concreto, tipo un Krenko, por ejemplo, para poner muchas fichas o alguna cosa del estilo. Y esa es la base de mana de la baraja. Bastante sencillita, sinceramente. Es que con los mazos de monocolor no me como tampoco demasiado la cabeza. Prefiero que tengan muchas fuentes de mana enderezadas básicas y algunas tierras de utilidad, pero tampoco me vuelvo loquísimo. Yo creo que más o menos hemos comentado un poco, aunque sea por encima, todas las sinergias así más interesantes de la baraja, pero me queda comentaros una cosita más. Os he dicho que si queríais jugar el mazo en bracket 2, teníais que quitar la voluntad de Yesca, teníais que quitar uno de los tutores. Pues, ¿qué cartas podéis meter en el mazo? Pues podéis meter, por ejemplo, Torques de metal líquido, que la vimos también en el mazo de Guisa, da mana incoloro, lo giras, giras para dar mana incoloro o lo giras para hacer que un permanente se convierta en un artefacto, entonces eso también nos puede servir con nuestras sinergias como hacíamos con el Liquid Metal Coat Y el Simulacro Solemne, también es otra carta que va muy bien en este mazo. De hecho yo la quité para añadir las cartas de Etherdrift. Las 2 cartas que os estoy diciendo las quité para añadir las 2 cartas que he metido de Etherdrift. Son 2 cartas que creo que van bastante bien en el mazo. El Simulacro Solemne además entra, busca tierra, por tanto nos acelera el maná y luego se sacrifica para hacer cositas y encima nos roba una carta. Y lo podemos recurrir con el Goblin Welder para seguir buscando más tierra, robando más cartas y cosas así. O sea que es una carta que yo creo que queda bastante bien en el mazo. Y hay una cartita que me estoy planteando si meter o no. Creo que la metería solo si me quedo en bracket 3, no lo sé, porque además cuenta como tutor adicional, y es el Goblin Recruiter. El Goblin Recruiter es una carta súper guapa porque te buscas cualquier número de goblins, te los pones en el mazo ordenados y vas a robarte todos los goblins en el orden que tú consideres. Entonces, claro, esto puede servirnos para hacer combos muy guapos, tipo me ordeno todo y de repente el primer goblin que pongo es el Ring Leader, entonces juego el Ring Leader, con el Ring Leader robo los 4 siguientes y entonces esos 4 siguientes pues son el minero para darme maná, el que reduce los costes,
el Krenko, por ejemplo, entonces empiezo a generar más goblins y con el Rune Belt, también puede estar en esa ecuación, con el Rune Belt puedo hacer que cada vez que se muera un goblin voy exiliando la de arriba y como son todo goblins porque me los he ordenado, puedo ir jugándolos todos desde el exilio durante ese turno, o podemos hacerlo con el Conspicuous Snoop, que nos deja mirar la de arriba y si es un goblin la podemos jugar y encima le podemos copiar las habilidades con el Snoop. Entonces también ahí podemos hacer alguna cosa del estilo, ¿no? De busco el Snoop, el reductor de coste, el minero y con eso voy haciendo un montón de movidas para jugarme todos los goblins. Es un turno que la gente va a quedarse en plan what the fuck, termina ya, pero la verdad es que es un turno en el que yo creo que va a ser divertido porque vas a estar haciendo goblinadas todo el rato y encima vas a ganar la partida. No es que vayas a hacer un montón de mamoneo para nada, sino que vas a ganar la partida porque o bien haces puntos de daño o bien pegas con todo, pero al final lo importante es que acabas ganando la partida. Y nada, pues yo creo que con esto ya ya podemos terminar el vídeo. Ya tenemos un poquito todo lo que os quería contar sobre Krenko. Ya sabéis que tenéis tanto los comentarios como el servidor de Discord para si queréis hacerme alguna propuesta, si queréis decirme, ostras, pues yo creo que podrías probar tal carta, ostras, pues yo creo que no sé qué, o esta carta que has puesto no me termina de convencer. Sabéis que no voy a hacer caso, que no, que broma. Sabéis que este es mi mazo y es personal y es lo que yo quiero y lo que a mí me gusta. Yo Commander lo enfoco así, me da igual que una carta sea más óptima o menos óptima, pero a veces es verdad que no piensas en una carta y te dicen, ostras, pues tal carta te iría muy guay. Y dices, ostras, pues no lo había pensado. Ahora, si me decís... ostras, ¿no has pensado en, yo qué sé, en Lacayo Trasgo? Pues sí, he pensado en el Lacayo Trasgo, pero es que en Commander no me gusta. Yo qué sé, cosas así. Si me decís cartas como muy obvias, pues seguramente sí, las habré pensado. Pero si a lo mejor tenéis alguna carta que os gusta y que no es muy habitual, igual sí que me pegáis la sorpresa y os digo, ostras, pues le voy a hacer un hueco porque no se me había ocurrido, ¿vale? Así que nada, gente, pues muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya entretenido, que es un poco lo importante, que os parezca interesante esta versión de Krenko. Y poquito más, que muchísimas gracias como siempre por haber visto el vídeo, por apoyar el canal. Si os habéis quedado hasta el final, además, doblemente gracias, porque estamos intentando conseguir esas horas de visualización para poder llegar al partner de YouTube, que nos queda ya solamente ese requisito y estamos cerquita, estamos como al 65-70%, así que bueno, dentro de lo que cabe, para un canal que sube 2 vídeos a la semana como mucho, creo que está bastante bien. Lo dicho, muchísimas gracias por el apoyo, nos vemos la semana que viene en el resto de, bueno, los nuevos vídeos que vaya subiendo y un abrazo, gente. Perdón por no ser mejor que nadie. Pido perdón por jugar peor que nadie. Pido perdón por mis misplays insoportables. Pido perdón. Pido perdón.